con su primera clase del final. Son 3 puntos importantes que ha tocado en su clase. Entonces vamos a empezar. Lo he tratado de resumir lo más que he podido. Entonces, el primero es lo del sistema nervioso. Sí, chicos, de acá les suelen preguntar unas que otras cositas, uno un poco más rebuscadito, pero les he puesto lo que más o menos suelen preguntar. En lo que respecta al córtex cerebral, acuérdense que se divide en dos, ¿no? El paleocórtex, aquicórtex y neocórtex. De aquí tienen que aprenderse lo que les he resaltado, ¿no? Que el paleocórtex es la más antigua y, por ejemplo, está el olfato, ¿no? En cambio, el neocórtex, que es el 90% de tu corteza, va a ser la más reciente y de la cognición. O sea, esas cositas a veces preguntan, ¿no? ¿Cuál es el más antiguo? ¿Cuál es el más reciente? ¿O de qué se encarga el paleo? ¿O de qué se encarga el neo? Em, de ahí vamos a ver lo que es la filogenia, ¿sí? Acá les voy a poner, a ver, en ampliar. En lo que respecta a la filogenia, más que todo es para que sepan las tres partes, los tres córtex que les estaba mencionando, ¿no? Entonces vamos a empezar primero con el arquicerebelo, que es más que todo que se desarrolló en los peces, ¿sí? Arquicerebelo. En cambio, el paleocerebelo es del espino cerebeloso y es el cambio de aleta de pez a pata. ¿Sí? Esa es la peculiaridad del paleocerebelo en comparación del arquicerebelo. Y el neocerebelo ya es el cerebro cerebeloso, ¿sí? Y es que es más que todo la posición bípeda, o sea, que te paras en dos y estás caminando derecho, y también la utilización de las manos, ¿sí? Entonces, esas son las tres pequeñas características de cada uno. Acuérdense, arqui de peces, paleo de aleta a pata y neo acuérdense del Homo sapiens, de cómo camina, cómo se para, etcétera. De ahí, en la ontogenia, chicos, traten de acordarse más que todo lo que es tubo neural, acuérdense sistema nervioso central. Si es cresta neural, acuérdense sistema nervioso periférico, ¿sí? Entonces acá también les he puesto, por ejemplo, la formación de la cresta neural va a estar dado a partir de qué cosa, de tu placa neural, ¿sí? Y donde va a estar un sector de tu ectodermo, se van a convertir en cilíndricas, en células cilíndricas, y después van a dar origen a lo que es el tubo neural, ¿sí? Más que todo de la parte ontogénea, acuérdense lo de tubo neural, cresta neural, qué tipo de sistema es lo que va a abarcar. De ahí, otra parte importante, disculpen chicos, ya, otra parte importante de la parte de ontogenia, filogenia, es esta diapositiva que les han puesto, porque han preguntado una que otra cosita de acá. Entonces, lo que les he resaltado es lo que más probable que les pregunten, ¿no? Por ejemplo, el sistema nervioso reticular, acuérdense de los radiados, por ejemplo, la medusa, acuérdense, medusa, sistema nervioso reticular. En cambio, si les dicen sistema nervioso ganglionar, acuérdense del cangrejo, de las arañas, de las abejas, ¿no? De los artrópodos. Si les dicen sistema nervioso medular, acuérdense de los cordados, ¿sí? De los ascidias, por ejemplo. Ahora, me parece que el ciclo pasado preguntaron el 7, el tubérculos óptico y mesencéfalo, de qué animal pertenecía. Acuérdense, anfibios. En cambio, por ejemplo, el desarrollo cortical mayormente ha estado dado por las aves, ¿no? Como ejemplo. Y si les dicen por último de sistema nervioso cerebral, acuérdense que son los ciclostomas. Entonces, esas cositas que les he resaltado, ténganlo en consideración porque han preguntado. De ahí, ¿qué más les han preguntado? Y que me parece que no les dictaron en su teoría pasada, o al menos no estaban en los PPTs, pero por si acaso se lo pongo. Las diferencias entre anagénesis y cladogénesis, ¿no? Por ejemplo, preguntaron qué era anagénesis. Entonces, acuérdense que anagénesis y cladogénesis en sí es cómo se ramifican, o bueno, cómo es la evolución de cada especie, ¿no? La anagénesis, acuérdense que es una sola especie que va evolucionando, no se dividen, no se separan en otras especies por sí solas. En cambio, la cladogénesis es cuando una especie se ramifica o se parte, perdón, sí, se ramifica en dos especies o más, y es donde salen diferentes descendientes, ¿no? Entonces, esa es la diferencia básica entre ana y cladogénesis. De ahí, ya para terminar su primera parte, me parece, les hablan también sobre la clasificación de los nervios. Más que todo se van a clasificar en tres, ¿no? Por el sentido en que se transmite tu impulso nervioso, por el origen del nervio y según su función con el sistema nervioso.
Si es en el sentido, ustedes ya saben que hay tres tipos, ¿no? El tipo motor, el tipo sensitivo y el mixto, que es el que abarca tanto motor como sensitivo. Respecto al punto de origen de los nervios, tenemos dos tipos, los nervios craneales y los nervios raquídeos. Y según la función tenemos al nervio somático y el nervio autónomo o vegetativo, que lo vamos a ir viendo poco a poco en las clases. De ahí, también les mencionan sobre el potencial de acción, sobre la sinapsis. Acá yo les he dejado un pequeño resumen de cómo es que funciona el potencial de acción. Ustedes ya saben, ¿no? Que va a llegar al botón terminal. A todo esto va a llegar al botón terminal de la neurona presináptica. Tengan en consideración eso en la presináptica. Y va a activar, ¿qué cosa? Los canales de calcio dependientes de voltaje, ¿no? Acá. Los activa. Entonces, al momento de activarlo, el calcio va a ingresar. Y si el calcio ingresa, va a movilizar esas pequeñas vesículas, estas bolitas de acá, estas vesículas sinápticas a lo que es el espacio o hendidura o membrana presináptica. ¿Para qué? Para que liberen tu neurotransmisor, ¿sí? Estos puntitos de acá, para que liberen tu neurotransmisor. Entonces, tu neurotransmisor va a salir, va a pasar por esta hendidura o membrana presináptica, más o menos por acá y se va a contactar o va a tener contacto con quién, con los receptores postsinápticos, ¿sí? Y al momento de tener ese contacto es que te va a generar el potencial de acción en tu neurona postsináptica, ¿sí? Ahora, algo importante que también les he puesto acá es que la bomba de recaptación de neurotransmisores va a captar al neurotransmisor que no han utilizado en el espacio sináptico, o sea, que, por ejemplo, al neurotransmisor que les sobró, por así decirlo, lo va a captar esa bomba y lo va a volver a introducir a lo que es el botón terminal para poder volver a empezar todo el ciclo. De ahí, algo más importante, bueno, otro de los puntos importantes de esta primera parte que les han dicho es sobre las vesículas cerebrales. Tengan bastante consideración en esta parte porque han preguntado y el ciclo pasado muchos no le hicieron caso a esta parte porque dijeron, ah, esto es embriología, entonces no creo que me venga, pero sí es bastante importante que lo recuerden, ¿no? Vamos a tener vesículas cerebrales más que todo en lo que es la tercera semana y la quinta semana, ¿sí? Embrionaria. En la tercera semana va a estar dado por tres, ¿sí? Y la quinta semana van a ser cinco estructuras, como para que se acuerden que son tres en la tercera y cinco en la quinta. ¿Cuáles son las de la tercera semana? Tienes a tu proencéfalo, al mesencéfalo y al romboencéfalo. Igual, tratan de acordarse bien cuál es el orden pro, me y rom, porque les pueden decir que el mesencéfalo está entre el prosencéfalo y el romboencéfalo, o el prosencéfalo está antes que el mesencéfalo, y unas cositas así que a veces confunden. Entonces tengan en consideración cuál es el orden. Y en la quinta semana, chicos, tenemos al mielencéfalo, al metencéfalo, al mesencéfalo, al diencéfalo y al telencéfalo, ¿sí? Esas son las estructuras, o bueno, las vesículas cerebrales de la tercera y quinta semana. Pero además, en la quinta semana tenemos otras cositas un poquito más desarrolladas, porque ya son quinta semana. Por ejemplo, el telencéfalo van a ser derivados de que de los hemisferios cerebrales, ¿sí? O también de los ventrículos laterales. El diencéfalo del tálamo y qué cavidad va a tener al tercer ventrículo. El mesencéfalo va a ser también de las paredes del mesencéfalo y tiene el acueducto. El metencéfalo viene también de lo que es, o se deriva en el adulto, de la protuberancia y del cerebelo, ¿sí? Y parte superior de tu cuarto ventrículo. Y el mielencéfalo es el bulbo raquídeo y la parte inferior del cuarto ventrículo. Entonces, les he puesto esta foto que no está en su teoría, porque han preguntado el ciclo pasado de qué derivan del adulto estas vesículas, ¿no? Entonces, por si acaso se los he puesto igual acá. No vayan a hacer que les vuelvan a preguntar de cualquier otra vesícula, ¿no? Ah, y antes de que me olvide, les voy diciendo que para el final de Ana todos, más que todo, o bueno, por lo general yo sabía que preguntaban de los dibujitos, ¿sí? Algunas que otras preguntas te sacan de los dibujitos, entonces tengan un poquito de cuidado al momento de pasar los PPTs al momento de leer. Bueno, hasta ahí es todo lo que son vesículas cerebrales, la parte de sinapsis. Otro puntito importante de esta primera parte vendría a ser lo que es la circulación del líquido cefalorraquídeo, ¿no? De tu LCR. Entonces,
¿Dónde va a iniciar todo? Todo inicia en tus plexos coroideos, ¿sí? De tus ventrículos. Ahí se va a dar la producción. Ojito que puede ser también pregunta examen. ¿Dónde inicia la circulación o la formación de tu LCR? En los plexos coroideos, ¿sí? Plexos coroideos. Y va a pasar la mayoría, la gran parte de este líquido cefalorraquídeo hacia tus ventrículos laterales, ¿sí? Va a pasar hacia tus ventrículos laterales. Y también va a pasar por el agujero de Monroe, que me va a llevar al tercer ventrículo, ¿sí? Más o menos acá. Pasa todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, hasta tu tercer ventrículo. Ahora, hasta ahí tengan cuidado con lo del agujero de Monroe y el acueducto cerebral, que ahorita les voy a mostrar, ¿sí? Pero vayan acordándose de esos dos. Entonces, ya estamos en tu tercer ventrículo y va a pasar por tu acueducto cerebral, ¿sí? Que es este canalcito de acá, como si fuera su desfogue. Va a pasar por el acueducto cerebral y se va a ir al cuarto ventrículo, ¿sí? Al plexo coroideo de tu cuarto ventrículo. Y ahí va a tener dos opciones. Va a salir tanto por las aperturas mediales y laterales y también por el canal de la médula espinal, ¿sí? El canal medular, más o menos por acá, va a salir, ¿sí? Y una vez que sale por el canal medular, va a llegar a lo que es el espacio subaracnoideo, ¿sí? Todo esto de acá va a llegar, tanto de aquí por el canal o también por las aperturas mediales y laterales, ¿sí? Va a llegar, va a llegar, va a llegar va a llegar a lo que es lo que se le conoce como la cisterna magna y ahí va a tener dos direcciones que al final ambas van a terminar en un solo punto, ¿sí? O sea, no importa a cuál dirección se vaya, igual van a terminar en el mismo punto. Entonces, tenemos que una pequeña porción se va a terminar de ir al espacio subaracnoideo espinal y la mayor porción va a ascender a lo que es la cisterna basal. Tengan en cuenta esto porque a veces preguntan, ¿no? ¿A dónde se va mayormente o en qué porción se va el líquido cefalorraquídeo mayormente? Y ambos, o sea, tanto esas dos direcciones van a terminar de reabsorberse en lo que son las vellosidades aracnoideas, ¿sí? Entonces, eso es en sí lo que es la circulación de líquidos cefalorraquídeo. Les estaba mencionando lo del agujero de Monroe y el acueducto cerebral, porque acuérdense, por ejemplo, ¿qué me conecta de los ventrículos laterales al tercer ventrículo? El agujero de Monroe. ¿Y qué me conecta del tercer ventrículo al cuarto ventrículo en lo que es la circulación de líquido cefalorraquídeo? El acueducto cerebral, ¿sí? Entonces tengan en cuenta estas dos estructuras. De ahí, chicos, ¿hasta ahí alguna duda, algo que no haya quedado claro de esta primera parte? Chicos, ¿no hay dudas? Creo que se dejó de compartir. Ya bueno, si no hay dudas, entonces vamos a seguir a lo que es su segunda parte, eh, que vendría a ser lo que es circulación cerebral, ¿sí? Entonces, en lo que respecta a la circulación cerebral, tienen que saber que va a existir dos tipos de sistemas, ¿no? Que se van a encargar de toda la circulación de tu cerebro. Tienes al sistema carotídeo, también conocido como sistema anterior, y tienes el sistema vértebro basilar, o también conocido como posterior, ¿sí? El sistema carotídeo anterior, chicos, va a estar dado por lo que es la arteria carótida interna. Y esta carótida interna va a tener sus porciones, ¿no? Su porción cervical, su porción intraperetrosa, su porción intracavernosa, su porción cerebral. Que a su vez, la porción cerebral va a estar dado por lo que es la arteria oftálmica, la arteria hipoficiaria superior, la arteria hipoficiaria inferior, la coroidea anterior, la cerebral anterior, la media y la comunicante posterior. Y en el sistema vértebro-basilar va a estar dado por dos estructuras, ¿no? Las arterias vertebrales y tu tronco basilar. Las arterias vertebrales tenemos a las arterias espinales y a la arteria cerebelosa postero inferior. Y al tronco basilar tenemos a la arteria cerebral posterior, las arterias pónticas, que son como unas serpientitas, a las arterias cerebelosa superior y a la arteria cerebelosa antero inferior. Entonces, esta diapositiva de acá es como el resumen de lo que era la circulación cerebral, ¿sí? Como para que lo tengan en consideración qué arterias están en cada sistema. Ahora sí, pasando a lo que es en sí el sistema arterial cerebral, acá en su dibujito ya la doctora les estaba explicando
qué arterias estaban, ¿no? Entonces, para que lo tengan en consideración, más o menos acá donde les estoy señalando vendría a ser lo que es tu polígono de Willis, ahorita lo vamos a ver, pero en sistema arterial cerebral nos va a interesar lo que son las arterias cerebrales medias, que son estas de acá que he pintado en verde. Tienes a las arterias cerebrales anteriores, tienes a la arteria carótida interna, sí, tanto de este lado como del otro lado. Tienes también a las arterias cerebrales posteriores, ¿sí? Que vendrían a ser parte de tu sistema vertebrovascular. Tienes a la arteria basilar, que es como un tronquito, y tienes a la arteria vertebral, ¿sí? Entonces, estas vendrían a ser más o menos las que conforman tu sistema arterial cerebral. Ahora, la doctora también les ha puesto a la arteria coroidea anterior como parte de este tema. La importancia de esta, acuérdense de que va a irrigar bastantes estructuras, ¿sí? Es por eso que se los ha puesto. Va a irrigar lo que es la cintilla óptica, el polo temporal, la circunvalación del hipocampo, el núcleo amigdalino, el globo pálido, tu plexo coroideo, tu tálamo, tu cuerpo geniculado lateral, que poco a poco lo vamos a ir viendo, se los voy a ir mostrando para que no se pierdan, pero más o menos ya saben que lo va a irrigar la arteria coroidea anterior. Ahora, en sí, ahora sí, centrándonos en lo que es el polígono de Willis, siempre que pongan en Google polígono de Willis, le va a salir toda esta estructura, pero en sí el polígono no es todo, ¿sí? El polígono solo es la parte de arriba. Entonces, ¿quiénes van a conformar tu polígono de Willis? Tus dos cerebrales, tienes tu cerebral anterior aquí, tu otra cerebral anterior acá, tienes tu comunicante anterior, tienes tus comunicantes posteriores y tienes tus cerebrales posteriores, ¿sí? Ahora, esto en sí es el polígono de Willis. Es bastante conocido, la verdad. Me parece que en su anfiteatro sí lo van a llegar a observar. Entonces, no se olviden cuáles son las estructuras que están, ¿no? Cerebral anterior, comunicante posterior, y ya. Ahora sí, lo que más quiero que vean también acá es la arteria cerebral anterior, ¿sí? La arteria cerebral anterior va a irrigar la parte medial de lo que es tu masa encefálica y va a tener ciertas ramitas, ¿sí? Tienes la primera rama, bueno, son 7 ramas en sí, pero se van a dividir en 3 grupos, ¿no? Rama A1, A2 y A3, o sea, anterior 1, anterior 2 y anterior 3. En la anterior 1 tienes a la recurrente de Höppner, ¿sí? O también conocida como lentículo estriada, ¿sí? Más que todo es para la cabeza de tu núcleo caudado, más o menos por acá. De ahí, en las ramas A2 vas a tener a tu frontopolar, que te lo he pintado de celeste, y tienes a tu órbito frontal medial, acá en amarillo, y tienes a tu comunicante anterior, ¿sí? Esas tres son las que están en el grupo de las ramas A2. Ahora, la comunicante anterior, chicos, va a encargarse de irrigar lo que es el quiasma óptico y las partes preópticas de tu hipotálamo. En las ramas del A3 tenemos a lo que es el calloso marginal y a la pericallosa, ¿sí? También tienes, sí, tienes al calloso marginal y a la pericallosa. En lo que es la arteria calloso marginal, va a originar lo que es tu frontal, ¿no? Tu frontal media anterior, por acá, tu frontal media intermedia y tu frontal media posterior. Va a emitir esas 3 ramitas. Entonces, acuérdense, ¿no? ¿Quién me va a originar esas 3 ramitas? Tu calloso marginal. Y la pericallosa, chicos, la pericallosa va a originar lo que es las ramas precuneal y un ramo que se van a estamosar con la pericallosa posterior, ¿sí? Que vendría a estar dado por acá. Acá está tu precuneal y tu ramo anastomótico. Entonces, esto es más que todo lo que es la arteria cerebral anterior, ¿sí? Traten de acordarse más que todo lo que se los he pintado, ¿sí? Y lo de las regiones, ¿no? Del frontal anterior, intermedio y posterior, ¿quién me lo origina? Tu calloso marginal. De ahí, en arteria cerebral media, lo que nos importa también van a ser sus ramas, ¿sí? Pero acá se van a dividir en ramas ascendentes, ramas descendentes, ramas profundas y ramas corticales. Las ramas descendentes, chicos, van a ser solo 3, ¿sí? Entonces tienen que acordarse cuáles son las ramas descendentes. La temporal anterior, la temporal media y la temporal posterior, que están aquí.
La temporal anterior es la que está bajito, la media es la que va a estar arribita, y la temporal posterior va a estar más arriba, ¿no? En ese orden, posterior, media y anterior. De ahí, las 7 ramas ascendentes vendrían a estar dados también por tu órbito frontal lateral, tu frontal ascendente, tu precentral o también llamado prerolándica y tu central o rolándica. Tienes a tu parietal anterior, a tu parietal posterior y a tu arteria angular. Ahora, de esas 7 ramas ascendentes, tanto la parietal anterior, posterior y la angular van a pertenecer a lo que son las ramas corticales. Y en las ramas profundas solo tenemos a las lentículo estriadas, ¿sí? Tanto medial como lateral. Y estas lentículo estriadas se van a encargar de irrigar lo que son los núcleos basales y tu ínsula, ¿sí? La ínsula la vamos a ver en un ratito. Hay un dibujo para que no se pierdan de la ínsula. De ahí, en lo que es en sí la arteria vertebral y basilar, acá se los han resumido en su clase. En lo que son las arterias vertebrales, acuérdense más que todo la pica, ¿sí? La cerebelosa posterior e inferior. Y de la arteria basilar, acuérdense la suca y la ica, ¿no? La cerebelosa superior y la cerebelosa antero e inferior, ¿sí? Porque esas son las más conocidas cuando roten a neuro en el hospital o en sí en las patologías también, ¿no? La cerebelosa posterior anterior, la cerebelosa superior y la antero inferior, ¿sí? Más o menos por aquí, bien. Arribita de tu corto par craneal va a estar tu cerebelosa superior, ¿sí? De ahí la cerebelosa anteroinferior va a estar encima de tu noveno par craneal. Y la cerebelosa posterior está acá casi al final, en la parte inferior, ¿no? Ahora, ¿qué necesito que se acuerden o que lo sepan? Es que la cerebelosa anterior, ¿sí? La cerebelosa anterior con tu laberíntica le van a hacer una pinza a lo que es tu sexto par craneal, ¿sí, chicos? Aquí más o menos. La cerebelosa anterior por acá y tu laberíntica, que es esta de acá también, le va a hacer una pinza a tu sexto par craneal. Y la cerebelosa superior con la cerebral posterior le van a hacer una pincita a tu tercer par craneal. Sí, acá, tu cerebral posterior con tu cerebelosa superior le van a hacer una pincita a tu tercer par craneal. Entonces, eso que les he puesto acá en rojito, han preguntado en pasitos, entonces por si acaso se los estoy mencionando, ¿sí? Igual en su teoría les han puesto, pero les han puesto solo pinzas arteriales 3 y 6, pero para que lo tengan en consideración qué arterias son. De ahí, em, acá les había dejado una tablita, más que todo de las arterias que hemos estado viendo de este dibujito de acá de tu cerebral media. Más que todo qué arteria es y qué zonas irrigan para que lo tengan en consideración. No vaya a ser que en algún informe les pregunten o algo. Entonces, la órbita frontal lateral, acuérdense, la base del cerebro, ¿no? La frontal ascendente es el área 46, sector 8. La arteria precentral, la parte opercular, que ahorita vamos a ver qué es la parte opercular. La parietal anterior y posterior es más que todo las áreas somatostésicas secundarias y etcétera. O sea, es para que lo tengan en consideración, no necesito que se lo memoricen. De ahí, vamos a ver, dependiendo qué arterias están ocluidas, qué arterias están obstruidas, qué tipo de manifestación clínica va a haber, ¿no? Entonces, en la arteria espinal anterior, lo que sí o sí tienen que acordarse es que va a haber parálisis flácida y por reflexia, ¿sí? También puede haber lo que es la parapresia o cuadripesia, y la pérdida del dolor y temperatura. Sí, chicos, eso es importante. La pérdida del dolor y temperatura, acuérdense, relaciónenlo con la espinal anterior. Igual con la alteración esfinteriana, ¿sí? Espinal anterior. En cambio, en los espinales posteriores, acuérdense, más que todo va a afectar a lo que es la percepción del mismo lado al momento de hacer el tacto discriminativo, ¿no? O sea, si es del lado derecho, se afecta a mi lado derecho. Si es lado izquierdo, se afecta a mi lado izquierdo. Y estas otras arterias, la verdad no creo que les pregunten, y si les llegan a preguntar, más que todo les pueden preguntar el síndrome de Wallenberg,
que es conocido, acuérdense, dolor facial y periorbitario, más que todo te duele la cara, para que te acuerdes. Te duele la cara, tienes desviación tónica de la mirada, tienes vértigos, náuseas, síndrome de Horner. Acuérdense, síndrome de Horner, ¿no? Tosis, miosis, etcétera. Y disminución del gusto, ¿no? Como para que tengan en consideración esta arteria, ¿no? La posterocerebral inferior. De ahí no creo que les pregunten otra arteria de este cuadro, pero de este cuadro yo creo que sí, porque me parece que su doctora les hizo hincapié en este cuadrito. De ahí, bueno, esto es lo mismo que hemos estado viendo de la arteria cerebral media, pero para que tengan más que todo dónde están ubicadas las estructuras, para que no se vayan a perder. Tienes tu órbito frontal, tu frontal ascendente, tu precentral, tu central o rolándica, tu parietal anterior, la posterior y la angular, tu temporal posterior superior, etcétera, ¿no? Y acá está escrito igual, cuáles son sus ramas ascendentes y cuáles son sus ramas descendentes, como para que lo tengan ya en una tablita y sea más fácil de acordarse, ¿no? Igual, no se memoricen qué cosas irriga, porque no creo que les pregunten exactamente de estas arterias, ¿no? Pero es para que sepan cuáles son las ramas ascendentes, cuáles son las ramas descendentes. De ahí, otro punto que les tocaron en esta segunda parte es el drenaje venoso de tu sistema nervioso, ¿no? Entonces, aquí van a existir em, algunas estructuras que sí es importante que se acuerden. Entonces, todo va a empezar con tu longitudinal inferior, sí que vendría a ser este de acá abajito. Tu longitudinal inferior se va a unir con tu seno del galeno y ahí te van a traer lo que es el drenaje de tus venas del cerebro, ¿no? Ahora, este longitudinal inferior se va a unir con tu longitudinal superior y me van a formar a lo que es el seno recto, ¿sí? Y el seno recto con el longitudinal superior me va a formar lo que es perdón, la prensa de aerófilo, ¿sí? Seno recto con longitudinal superior, prensa de aerófilo, acuérdense eso también. Entonces, en esta prensa de aerófilo va a llegar todo lo que es el drenaje de tus senos occipitales, ¿no? Porque estamos más o menos en la parte posterior de tu cabecita. Entonces son el drenaje de tus senos occipitales. Y esta prensa de aerófilo va a tener una eferencia, va a emitir su ramita, ¿no? Que vendría a ser el seno transverso. Ahora sí, este seno transverso, chicos, se va a unir junto con el seno petroso superficial y van a formarte lo que es el seno sigmoideo, más o menos por acá. Y en el seno sigmoideo, ¿qué va a pasar? Va a atravesar el agujero yugular, ¿no? Y una vez que atraviesa tu agujero yugular, va a cambiar de nombre y se va a convertir en vena yugular interna, ¿sí? Entonces, eso es más que todo el drenaje venoso. Traten de acordarse que longitudinal inferior con seno del galeno te van a formar el seno recto con longitudinal superior, prensa de aerófilo, seno transverso con seno petroso superficial me forman tu seno sigmoideo y esas estructuras, ¿no? De ahí, chicos, ¿hasta ahí alguna duda? Me preocupa que no hablen. Diana, ¿podrías explicar la última partecita de nuevo, por favor? Bien, sí, el drenaje venoso del sistema nervioso tiene, todo va a empezar con dos estructuras, tu longitudinal inferior y tu longitudinal superior. De ahí van a ser todo. El longitudinal inferior, traten de acordarse con el dibujito, se va a unir con tu galeno, ¿sí? Con tu seno del galeno o gran seno del galeno, como le quieran decir. Y me va a formar lo que es el seno recto, ¿sí? Traten de seguir el orden de los dibujitos. Longitudinal inferior, con tu galeno me dan el recto. Ahora, el seno recto con el longitudinal superior, que es todo lo que está arribita, me van a formar la prensa de aerófilo, más o menos por acá. Y la prensa de aerófilo va a recibir todo el drenaje de tus senos occipitales, de la parte posterior de tu cabeza. Y a su vez, esta prensa de aerófilo va a emitir una ramita, ¿no? Va a tener una eferencia que vendría a ser el seno transverso, ¿sí? Esa es la primera parte en este dibujo. Ahora, el seno transverso, que vendría a ser este de acá, porque acá está tu prensa de aerófilo, ¿sí? El seno transverso se va a unir con tu seno petroso superficial. Y me van a formar lo que es el seno sigmoideo también cavernoso, ¿no? Acá. Bueno, va a unirse con el seno cavernoso y me va a formar tu seno sigmoideo.
Y en el seno sigmoideo van a atravesar esta venita, ¿sí? La venita que viene desde acá, todo llega a tu seno sigmoideo, va a atravesar lo que es el agujero yugular, aquí. Va a atravesar tu agujero yugular y al momento de atravesarlo va a cambiar de nombre y se va a convertir en vena yugular interna, ¿sí? Entonces, eso es en sí el drenaje venoso del sistema nervioso. Me parece que tengo un video de eso. Voy a tratar de buscarlo y se los paso, no se preocupen. Y ya, eso es todo. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Algo que no quedó claro? ¿Quieren 5 minutos de descanso? ¿Algo? ¿O seguimos? Chicos, y ahora no sé si no los escucho o no están hablando. Bueno, por mí, Todo bien. normal, podemos continuar, ¿sí? Ya, gracias. Ya, entonces, la tercera parte de su primera semana vendría a ser morfología externa. Esto sí lo he tratado de también resumir bastante para que lo puedan comprender, ¿no? Entonces vamos a empezar con la morfología externa, ¿no? Primero generalidades, no necesito que se lo aprendan en sí, sino para que conozcan, ¿no? El peso es equivalente al 2% de tu peso corporal, o sea, de 1,2 kilos a 1,5 kilos, ¿no? Pero lo que sí o sí quiero que se acuerden es que es un surco y que es una cisura, ¿sí? Ambos son hendiduras o surcos, como le quieran decir, pero la diferencia es en la profundidad y qué cosa van a delimitar, ¿sí? El surco es poco profundo y delimita lo que son los giros, girus o circunvoluciones. En cambio, las cisuras van a ser hendiduras profundas y me van a delimitar lóbulos, ¿sí? Delimitan lóbulos. Entonces, eso sí es importante que se acuerden porque si no se van a estar confundiendo en todo lo que viene. Ahora sí, vamos a empezar con las caras. Van a ver una cara lateral, medial e inferior. La cara lateral, ustedes ya la conocen, va a estar dado por sus 4 lóbulos, ¿no? El frontal, parietal, occipital y temporal. Y la cara inferior, más que todo, es para ver la hendidura interhemisférica, ¿no? Entre ambos hemisferios. Eso es la cara inferior y cara lateral. Lo que quiero que se acuerden es la cara medial en sí, porque acá va a existir lo que es el cuerpo calloso, ¿sí? El cuerpo calloso tiene partes, chicos. Ahorita no lo vamos a ver, lo vamos a ver en un ratito, pero ya les voy mencionando, ¿no? Que tiene partes, ¿no? Tiene rodilla, cuerpo, rodete, etcétera. Entonces, el cuerpo calloso, sí o sí, acuérdense, cara medial. ¿Y cuál es la importancia de este cuerpo calloso? Que va a unir ambos hemisferios, ¿sí? La comisura interhemisférica que une ambos hemisferios. Se encuentra en tu cara medial. ¿Y cómo va a unir a los dos hemisferios? Mediante las fibras comisurales, ¿sí? Fibras comisurales. Entonces, acá para que no se olviden cómo es el cuerpo calloso, es como el pegamento, es como el pegamento, ¿sí? Que va a unir a ambos, ¿ya? Por eso acá les he puesto. Tenemos que trabajar juntos, ¿no? Porque si el cuerpo calloso se, imagínense que te dañas el cuerpo calloso, entonces se separa literalmente en dos. Entonces traten de acordarse sí o sí lo que les he puesto acá en rojito. De ahí, ya vimos caras, ahora vemos polos, ¿sí? Van a existir 3 polos. Polo frontal, acuérdense, frontal o ventral, que es más para el lóbulo frontal. El polo occipital, que es la parte más dorsal del lóbulo occipital. Y el polo temporal, que es la parte más antero-inferior de tu temporal, ¿sí? No va a existir polo parietal, ojito con eso, ¿sí? Porque son 4 lóbulos, pero son 3 polos. Igual acá les he dejado un dibujito, polo frontal, polo temporal, polo occipital. Ahora sí, en la cara lateral, chicos, van a ver lo que son las cisuras, ¿no? Tenemos una cisura central, una cisura perpendicular y una cisura lateral. La cisura central vamos a tener que va a estar por delante al pars opercular frontal y por detrás está el pars opercular parietal, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver, pero es para que lo sepan. Y las cisuras laterales van a existir bracitos, brazo anterior, brazo ascendente, brazo posterior, ¿sí? Ahora, lo que quiero que se acuerden de esta parte de acá es esto de acá en rojito, ¿sí? La cisura lateral es la primera en formarse, ¿sí? Se forma a los 5 meses de gestación.
Y la cisura perpendicular interna es la última en aparecer, que a los 9 meses de gestación, ¿sí? Les digo porque a veces preguntan, ¿no? Hay uno que otro doctor que te pregunta en el anfiteatro o puede ser que en el examen también les pregunten, ¿no? ¿Cuál es la primera cisura en formarse? ¿Cuál es la última cisura en formarse, ¿no? Entonces ténganlo en consideración. Y la cisura central del medio está en ese lapso, ¿no? Entre 7 y 8 meses de gestación. Pero lo que más resalta es la lateral y la perpendicular interna. No se vayan a confundir con la perpendicular externa, que es la continuación, ¿sí? Es la continuación de la interna. De ahí, ahora sí, vamos a ver lo que son los brazos y los pars. Entonces, tenemos un brazo anterior, que vendría a ser este de acá. Sí, vamos a dibujarlo mejor para que quede claro. Tienes un brazo anterior donde va a estar tu pars orbitaria, ¿sí? Debajo de tu brazo anterior, ¿sí? Debajo de tu brazo anterior. Tienes un brazo ascendente, estado más o menos acá en esta rayita, donde vas a tener a tu pars triangularis, ¿sí? Tiene forma de triángulo, más o menos. Y tienes tu brazo posterior, acá, tu brazo posterior donde va a estar tu pars opercular. Pero este pars opercular, chicos, se va a dividir en dos, porque abarca diferentes colores, si se dan cuenta, ¿no? Entonces, tienes una parte frontal y una parte parietal. Entonces, esos son lo que vendrían a ser los bracitos de tu cara lateral, ¿sí? Ahora, en la cara lateral también les había mencionado que estaban los lóbulos, ¿sí? Ustedes ya conocen al lóbulo frontal, al lóbulo parietal, lóbulo temporal, lóbulo occipital. ¿Qué les pueden preguntar? Es la ubicación, ¿sí? Porque que sepan los lóbulos, eso lo saben todos desde el colegio. Entonces, lo que les pueden preguntar son dónde está ubicado, ¿no? Entonces, tu lóbulo frontal, acuérdense, va a estar por delante de tu cisura central y por arriba de tu cisura lateral. El lóbulo parietal va a estar detrás de tu cisura central, va a estar por arriba de lo que es la cisura lateral, por delante de tu cisura perpendicular externa, ¿sí? Y la línea imaginaria también, que va a unir tu incisura preoccipital con la línea. Bueno, pero acuérdense esas tres. Detrás de la central, arriba de la lateral, delante de la cisura perpendicular externa. Tu lóbulo temporal va a estar debajo de tu lateral y por delante de la línea que une la preoccipital con la cisura perpendicular externa. Y el lóbulo occipital va a estar detrás de tu cisura perpendicular externa y la línea que une tu cisura preoccipital con la perpendicular, ¿sí? Entonces, esa es más que todo la ubicación de los lóbulos. Se los he dejado escrito para que lo tengan más fácil, no se olviden. Ahora sí, vamos a empezar con lóbulo por lóbulo. Ahora sí necesito que presten bastante atención porque si no, nos vamos a confundir. Entonces, les he puesto ambos dibujos. En el PPT lo pueden mover si quieren para ver, pero es lo mismo, solo que acá está con un cerebro disecado y aquí está en el dibujito de su clase. Entonces, estábamos hablando de que existen surcos y cisuras, ¿no? Entonces, vamos a empezar con lo que son los surcos. De nuevo, se los he repetido. Surcos, hendiduras poco profundas que van a delimitar circunvoluciones, ¿sí? Entonces, tienes un surco horizontal y un surco vertical. El único que está en tu surco vertical es tu surco precentral. De ahí los demás surcos son horizontales, ¿sí? El surco frontal superior, el surco frontal inferior, ambos son horizontales, ¿sí? El único vertical es el precentral. Entonces, tienes tu primera circunvolución frontal o circunvolución frontal superior, ¿sí? Que vendría a estar dado acá arribita, que les han puesto las X medias mostazas, va a estar por arriba de tu surco superior. Tienes tu segunda circunvolución frontal o frontal media, que va a estar entre tu surco superior y tu surco inferior, ¿sí? Va a estar entre esos dos, acuérdate. Y tienes tu tercera circunvolución, que va a estar por debajo de tu surco inferior. De ahí tienes a tu circunvolución frontal ascendente o cuarta circunvolución, que va a estar entre tu surco precentral, ¿sí? Tu surco precentral y tu cisura rolándica, ¿no? Entonces,
traten de acordarse más que todo dónde están ubicadas las circunvoluciones, ¿sí? Si conocen dónde están los surcos, se ubican más fácil dónde están las circunvoluciones o giros. Es lo mismo los nombres. De ahí, en el giro frontal inferior o tercera circunvolución van a existir los pares, ¿sí? Los brazos y los pares que estaban mencionándoles. Entonces, la pars orbitaria, que vendría a ser esta de acá, va a estar debajo de tu brazo anterior, ¿sí? Cisura lateral. El pars triangular, que es este de acá, va a estar entre tu brazo anterior y el brazo ascendente. Y el pars opercular va a estar entre el brazo ascendente y el brazo posterior, ¿sí? Entonces, igual, si saben dónde están los brazos, saben dónde están los pars o partes, también le dicen así. Y para que no se pierdan, igual acá les he dejado un dibujito con lo mismo, ¿no? Acá está la cisura lateral, la cisura central, la circunvolución, perdón, fronto superior, etcétera, ¿no? Como para que lo tengan igual otro punto de vista en dibujitos. Ahora, en el lóbulo parietal, igual tenemos surcos y giros, ¿sí? Acá vamos a tener dos surcos, un surco postcentral o postrolándico, que es este de acá, y un surco intraparietal, ¿sí? Entonces, entre esos dos surcos vamos a ubicar las circunvoluciones. La primera circunvolución, que se le va a conocer como parietal ascendente o postcentral, va a estar por detrás de tu cisura central o postrolándica y por delante de tu surco postcentral, ¿sí? Entonces, esa es la primera, la parietal ascendente, acuérdate, detrás de tu surco postrolándico. De ahí tienes tu circunvolución parietal superior. ¿Sí? Que vendría a ser esta de acá, donde va a estar ubicado por arriba o superior de tu surco intraparietal, ¿sí? A ver, para que no se pierdan. Acá está el surco posrolándico y acá está tu surco intraparietal. Mejor, pero ya. Entonces, tu segunda circunvolución o giro parietal superior va a estar por arriba de tu surco intraparietal. Y la tercera, que vendría a ser la circunvolución parietal inferior, va a estar por debajo de tu surco intraparietal, ¿sí? Ahora, igual, la circunvolución parietal inferior va a tener dos circunvoluciones. Tienes la circunvolución o giro supramarginal, o también conocido como el pliegue curvo, que se va a ubicar en la parte posterior o dorsal de tu brazo posterior, ¿sí? Y él tienes el giros angular también, o marginal. Está aquí, ¿sí? Entonces, acuérdate los nombres, ¿no? ¿Cuáles son los dos que están en tu circunvolución parietal inferior? Porque no vaya a ser que te pregunten los de acá, que son pars, no son circunvoluciones. Entonces, ten cuidado con eso. Y les repito, circunvolución y giro o girus es lo mismo, ¿sí? No se vayan a confundir. Igual acá les dejo un dibujito para que lo tengan también para que seguir, si les es de utilidad. Y pasamos a lo que es el lóbulo temporal. Igual, aquí también van a haber surcos, ¿sí? Entonces, tienes un surco temporal, lo vamos a pintar acá, el surco temporal. Tienes a la cisura lateral, o también conocido cisura de Silvio, ¿sí? Y tienes a tu surco superior, que es este de acá. Entonces, este es el superior, este es el temporal inferior y este es el de Silvio, para que se acuerden. Entonces, la primera circunvolución, ¿sí? Esta de acá, la primera circunvolución va a estar ubicada entre tu cisura lateral y el surco lateral, ¿sí? Ahora, acuérdense que esta primera giro o primera circunvolución también se le va a conocer como circunvolución de Hesch, ¿sí? Han preguntado, me parece eso. Entonces, por si acaso se los he puesto. La segunda circunvolución va a estar entre tu surco temporal o surco superior y tu surco temporo inferior, ¿sí? O también medio. Me parece que el ciclo pasado les dijeron medio, entonces por eso lo he puesto ahí. Pero si acá en su dibujito les ponen inferior, tenganlo en consideración.
Y la tercera circunvolución, o también conocida como témpora inferior, va a estar ubicada entre tu surco temporal y tu surco temporo inferior, ¿sí? Está debajo, mejor dicho, del temporo inferior. Bueno, esos son los tres surcos de este dibujito que les han puesto. Pero por si acaso yo les estoy mencionando que hay el cuarto y el quinto circunvolución, ¿sí? Más o menos aquí el cuarto y el quinto circunvolución. El cuarto va a estar entre el temporal occipital lateral y perdón, va a estar entre el temporal inferior y el temporal occipital lateral. Y el quinto va a estar entre el temporal occipital lateral y el temporo occipital medial, ¿sí? Esto de acá se los digo como dato extra, no se preocupen, pero sí o sí tienen que acordarse los tres de aquí, más o menos dónde están ubicados, y ya. De ahí, en el lóbulo occipital, más que todo nos va a importar lo que son las circunvoluciones y uno que otra estructura también que les he puesto ahí. Entonces tenemos ciertas estructuras, ¿no? Tienes al occipital transverso, tienes el occipital lateral, acá está el occipital transverso, el occipital lateral, tu surco, tienes a tu surco semilunar y tienes a tu surco polar. Y es en el polar más que todo donde van a haber ciertas circunvoluciones, ¿no? Tienes tu primera circunvolución o también conocido como parieto occipital, ¿sí? Más o menos acá, ¿sí? Más o menos por acá. Por delante, si le quieres decir, por delante de tu occipital transverso. Tu segunda circunvolución o circunvolución occipital superior va a estar por detrás, ¿sí? O por arriba también, como les quieran, como lo quieran ver, ¿no? Por arriba de tu occipital transverso. De ahí tienes a tu circunvolución occipital inferior a la circunvolución descendente, a la circunvolución semilunar, porque acá estaba tu surco semilunar, a tu circunvolución semilunar posterior, porque está detrás, y a tu circunvolución polar, ¿sí? Entonces, esas vendrían a ser las circunvoluciones de tu lóbulo occipital, ¿sí? Ahora, por último, es el lóbulo de la ínsula, que les estaba mencionando hace rato. Acuérdense de aquí que van a existir dos circunvoluciones, ¿no? Una corta y una larga, ¿sí? Las circunvoluciones cortas, al ser chicas, van a necesitar más bracitos, ¿ya? Por así decirlo. Entonces, las circunvoluciones cortas van a ser de 2 a 4, ¿sí? Van a ser de 2 a 4 circunvoluciones. En cambio, las circunvoluciones largas, al ser más grandes, lo van a necesitar de menos, ¿no? Entonces van a ser de 1 a 2 circunvoluciones, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo ubico? Acá está en su dibujito, ¿no? Igual, para que lo vean. Esto no se ve a simple vista, ¿sí, chicos? Ojo con eso. Es como que tú hagas un corte acá y con dos pincitas vas traccionando esa parte de los lóbulos y ahí lo vas a ver a tu lóbulo de la ínsula. Entonces traten de acordarse em, dónde están las circunvoluciones cortas, dónde están las largas, ¿sí? Acuérdense, giros o circunvoluciones cortas, ínsula anterior. Los giros o circunvoluciones largas en la ínsula posterior. Tengan mucha consideración en esa parte porque está en su dibujo. De ahí, todo esto era cara lateral. Ahora vamos a pasar a lo que es la cara medial. Y en la cara medial les estaba mencionando lo del cuerpo calloso, ¿no? Entonces, acá sí lo vamos a ver. El cuerpo calloso, chicos, va a tener partes, em, empezando por lo que es el rodete, o también conocido como esplenio, llega al cuerpo, a la rodilla y termina en un piquito, ¿sí? Sigue avanzando y vas a terminar en tu comisura blanca anterior y tu lámina terminal. Pero en sí el cuerpo calloso, ¿qué me corresponde? Rodete, cuerpo, pico y rodilla, ¿sí? Y en el orden sería así, rodete, cuerpo, rodilla y pico. Sí, en ese orden, para que no se
No se olviden. De ahí, acá les están mostrando también en su dibujito dónde está más o menos el cíngulo, dónde está la región septal, dónde está el giro parahipocampal y dónde está el surco calloso marginal o del cíngulo, ¿no? Que vendría a ser este de acá. Este vendría a ser tu surco calloso marginal o del cíngulo. Ahora, también hay dos regiones importantes que tienen que acordarse en lo que vendría a ser el uncus, la región pepiriforme y la región entorrinal, ¿sí? Porque la región entorrinal va a estar relacionada con lo que es la memoria. Entonces, ténganlo en consideración. Ahora, esto de acá se los he puesto nomás para que sepan dónde están las estructuras. Me parece que en su clase no lo han visto, pero igual por si acaso se los muestro, ¿no? Ya les estaba diciendo que el cuerpo calloso tiene su pico, su rodilla, su cuerpo y su rodete. Y van a tener ciertas estructuras en ese cuerpo calloso, como por ejemplo el famoso trígono cerebral, ¿sí? Y este trígono cerebral va a estar conformado por las fibras cumisurales, que eran las que se encargaban de unir a los hemisferios, ¿no? De ahí, ¿quién va a estar al ladito de mi trígono? Tu septum pellucidum, ¿sí? De ahí tienes al surco calloso en sí, que vendría a ser todo esto de acá. Y tienes la circunvolución del cíngulo, ¿no? Que ya les habían mostrado en su dibujito anterior, que vendría a ser esto de acá. Tienes el surco calloso marginal, tienes al istmo del cuerpo calloso y tienes la lámina terminal por acá. Y la circunvolución para terminar. Igual, acá es para que lo conozcan, pero sí o sí sería bueno que se acuerden que de la circunvolución lingual va a estar debajo de la cisura calcarina, ¿sí? Porque me parece que han preguntado eso anteriormente, entonces, por si acaso se los digo. De ahí, en la cara inferior tienen que saber que lo va a dividir la cisura lateral, ¿sí? En primer lugar, y va a tener dos partes. Una parte orbitaria, que vendría a ser la parte superior, ¿sí? Por delante de la cisura lateral. Acá está tu cisura lateral, entonces, por delante. Y la parte temporal, que vendría a estar dado por detrás de tu cisura temporal. Ahora sí, este dibujo que les han puesto en su clase es como un resumen de su clase, ¿verdad? De todo este tema, ¿no? Entonces, acuérdense del lóbulo frontal, qué estructuras van a estar en la región orbitaria, ¿sí? Región orbitaria, tienes a tu surco olfatorio, al bulbo olfatorio, la cintilla olfatoria, el surco en H. Y el surco en H se va a dividir en giros, ¿no? Giro anterior, posterior, medial, lateral. Anterior, posterior, medial, lateral, ¿sí? De ahí, ¿quién más va a formar parte de tu región orbitaria? Tu giro recto, o también conocido como olfatoria interna, ¿sí? No se olviden de esto de acá. De ahí, en tu lóbulo temporal vas a tener a lo que es tu surco temporal inferior, al cuarto circunvolución. Tienes a tu quinto también, a tu giro temporal occipital medial. Esos en los que vendrían a ser lóbulo temporal. Ahora, acuérdense sí o sí, porque tienen que conocerlo, que la cisura interhemisférica es la que me va a dividir, mejor dicho, sí, ¿no? La cisura interhemisférica, para que lo noten, me va a dividir entre el polo frontal y un polo occipital, ¿sí? Para que lo conozcan. Perdón, chicos, me estoy confundiendo, me estoy confundiendo. Vamos a borrarlo, me estoy confundiendo. Ya. La cisura interhemisférica es al revés la división. La cisura interhemisférica es la que me va a dividir mis parte derecha y mi parte izquierda, ¿sí? Entonces tengan cuidado eso. La cisura interhemisférica es en la que parte mi cerebro en dos, tanto derecha como izquierda, ¿sí? No se vayan a confundir, perdónenme, lapsus, pero sí es importante que se acuerden la cisura interhemisférica. Ahora sí, en la parte orbitaria les estaba mencionando lo de los surcos, ¿no? El surco olfatorio, la cintilla óptica, el surco en H, etc. Entonces, el surco olfatorio en sí
vendría a ser toda esta estructura de acá, ¿no? Que va a conformar a mi bulbo olfatorio, mi cintilla olfatoria, ¿sí? Y tanto tu bulbo como tu cintilla van a formar tu primer nervio craneal, ¿sí? Que es el nervio olfatorio. Ahora, el surco en H les había dicho que tenía circunvoluciones, ¿no? Entonces, en 4 circunvoluciones orbitarias, ¿no? Acá están. Ahora, ¿qué más tienen que acordarse de aquí? Es esta de acá. El olfatorio interno, ¿sí? También tienen que acordarse de la circunvalación olfatoria interna que les estaba mencionando, o conocido como giro recto. Y el surco en H también les estaba mencionando que se iba a dividir en anterior, posterior, medial y lateral, ¿sí? Entonces acá lo tenemos. La parte anterior, la parte posterior, la parte medial y la parte lateral, ¿sí? Esa es la característica de tu surco en H, no se vayan a olvidar. Igual acá para que lo vean desde otro punto de vista, de su libro del doctor Espinosa, me parece. Acuérdense, el primer nervio craneal, que es el olfatorio, está dado por tu bulbo y por tu cintilla óptica. Y de las circunvoluciones tienes a la olfatoria interna, ¿no? Que vendría a ser esta de acá. Igual el surco en H no se vayan a olvidar. De ahí, en la parte temporal, teníamos también al surco temporo-occipital lateral, que vendría a estar dado aquí. Temporo-occipital lateral. Y tenemos también al temporo-occipital medial. Acuérdense que medial porque está más al medio. Y tienes también la región entorrinal, por acá. Y eso vendría a ser en surcos. En circunvoluciones tenías a lo que es la primera circunvolución del hipocampo, o también conocido como uncus del hipocampo, ¿no? Y también estaba la cuarta circunvolución temporal, o también conocido como occipital lateral, y la quinta circunvolución temporal, o conocido también como occipital medial, ¿sí? Entonces ahí estaban tus circunvoluciones. De ahí, esto es más que todo para que sepan qué estructuras están en esta parte, porque son las estructuras anatómicas. Ya les mencioné hasta el cansancio lo que es bulbo olfatorio, la cintilla olfatoria, y aquí está tu tercer nervio craneal, que es el óptico, ¿sí? O sea, acá continúan, chicos. No vayan a pensar que es otra estructura. Así. Es como si lo hubieran cortado esta parte, ¿no? Entonces, ahí está tu tercer nervio óptico. Tienes a tu quiasma óptico, ¿sí? Al quiasma óptico acá, como el tronquito que une a tu nervio. Tienes a la cintilla óptica, que es lo que le sigue acá. Tienes al infundíbulo de tu glándula hipófisis. Y tienes dos espacios. Tienes el espacio perforado anterior y tienes el espacio perforado posterior, ¿sí? Más o menos acá tienes al rodete del cuerpo calloso y tienes acá a tu tercer nervio craneal, ¿sí? El lóculo motor. De ahí, bueno, para que sigan viendo las estructuras anatómicas, esta es más que todo la parte de tu tronco encefálico, tienen al famoso Mickey Mouse, en Anato todos le conocen como Mickey Mouse. ¿Por qué? Porque las orejitas van a ser el pie y la carita va a ser la calota, ¿sí? La carita de Mickey, la calota. Ahora, en esta parte sí tengan cuidado porque la calota va a estar detrás del pie, en primer lugar, y van a existir estructuras, ¿sí? Vamos a borrarlo para que lo vean mejor. Bien, ahora sí. Van a existir estructuras en la calota, como por ejemplo tienes al acueducto de Silvio, ¿sí? Que es este huequito. ¿Por qué es importante el acueducto de Silvio? Y preguntan hasta exámenes de internado. Porque es el que me comunica el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo. Entonces tengan cuidado con eso. No vaya a ser que les pregunten quién comunica el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo y el acueducto con Silvio. Y la otra estructura que está en la calota es la lámina cuadrigémina, ¿no? Que vendría a ser como el techito. Ahora, ¿qué más hay acá en este Mickey Mouse? Tienes la sustancia negra, más o menos acá, y tienes la escotadura interpeduncular, que me va a dar origen a lo que es el nervio ocular motor. Ahora sí, eso vendría a ser
todo lo que es la parte de morfología externa, porque si saben esto, más o menos se van a ubicar en lo que son las áreas corticales, ¿no? Este es un resumen que les he hecho. No se guíen de los números que están ahí escritos, porque ciclos pasados han dado esos números, ¿no? Pero a ustedes les han cambiado uno que otro numerito, que son las áreas, ¿no? Entonces no se guíen de los números, guíense de cómo lo he dividido, ¿no? Porque a ustedes creo que no les han mencionado cómo se divide en áreas, sino les han dividido en lóbulos. Entonces, por si acaso. Sus áreas somatomotoras, acuérdense, motora primaria, la secundaria, las del lenguaje, ¿sí? Ojito con eso. Lenguaje es somatomotor. Las áreas las áreas somatoestésicas sensitivas tienes a la primaria y la secundaria. Y las áreas somatosensoriales, ahí sí va a ser lo que es ojitos, lo que es oreja, lo que es boquita y lo que es nariz, ¿sí? Ahí es donde van a estar más que todo tus órganos de los sentidos, en las somatosensoriales. No te vayas a confundir con las somatomotoras, que es del lenguaje, ¿sí? Porque ahí está tu área de Broca. Ya, entonces vamos a empezar. A ustedes les han puesto esta primera diapositiva. ¿Qué podemos resaltar de aquí? El área de Broca, ¿no? Área 44, 45, área de Broca, que me provoca una lesión acá, afasia motor, ¿sí? Tienen que acordarse eso sí o sí, afasia motor. Ahora, en la región prefrontal, eh, acuérdense que tiene funciones ejecutivas, se encarga de la atención y la conducta social. Entonces, si se encarga de eso, cuando me falla, ¿qué va a haber? Si una persona no sabe comportarse, no va a tener una adecuada conducta social, va a ser impulsivo, va a tener acciones agresivas, va a faltar el respeto a las normas sociales. Acuérdense, región prefrontal, la conducta social. En la región orbitofrontal, ¿sí? La región orbitofrontal se va a encargar más que todo de la memoria y los valores, ¿sí? Sistema de valores. Entonces, si se encarga de la memoria emocional, si se altera esta zona, te va a causar más que todo lo que es la irritabilidad, la labilidad, que es cambio, ¿sí? Cambios emocionales, falta de tacto, o sea, vas a ser bien directo, bien seco, así como para que me entiendan. Vas a estar desatento, no vas a tener interés por sucesos actuales, etc. Ahora, acuérdense del área 4 también, ¿sí? El área 4 aquí es la somatomotora primaria, ¿sí? Entonces, si se daña la somatomotora primaria, va a haber parálisis espástica e hiperreflexión. Y las áreas premotoras o programadoras, que vendrían a ser tu 8 y 6, se van a encargar de la planificación del movimiento, ¿sí? Entonces, si se altera eso, la persona no va a poder agarrar cosas, va a haber apraxias, ¿sí? Apraxias e incluso la persona no va a poder iniciar un movimiento de manera voluntaria. De ahí, en el lóbulo parietal, ¿sí? Acuérdense del área 312, acá estamos, del área 312, y acuérdense en ese orden, ¿sí, chicos? No es área 123, no es área 213, es área 312, y así han preguntado años anteriores, ¿no? Área 312 es la somatosensitiva primaria, ¿sí? Em, Se va a encargar más que todo de la localización, la intensidad y más que todo cómo se va a dar este estímulo, ¿no? Somatosensitivo. Entonces, si se lesiona este área, ¿qué te va a provocar? Anestesia, o sea, que no sientes nada, hipoestesia, que sientes muy poquito, disestesia o parestesia. De ahí, tu área somatosensitiva secundaria vendrían a ser tus áreas 5 y 7, que se va a encargar de la discriminación y reconocimiento de los objetos, ¿sí? Entonces, si se daña, disculpen, entonces, si se daña, ¿qué va a tener la persona? Va a tener una dificultad o una falta de discriminación, ¿sí? Va a tener también lo que es aterosnoxia, agrafestesia, etc. De ahí, en el lóbulo parietal también tienen que acordarse el área 43, que es la somatosensitiva primaria del tímpano, ¿no? Entonces, de la audición. Y el área 19, que es la visual secundaria. Pero más que todo, acuérdense de la 43, de la 312, de la 55. De ahí, en el lóbulo temporal,
tienen que acordarse del área 41 y 42, ¿sí? Área 41 y 42. ¿Por qué? Porque es el área auditiva primaria. Sí, acá estaba tu giro transverso de Helsch. Se va a encargar de la diferenciación de la intensidad de los sonidos, ¿sí? Si es área auditiva primaria, sonidos. Si se altera, va a generarte una hipoacusia, una anacusia, ¿sí? Una sordera. O vas a escuchar más bajito. De ahí, tu área auditiva secundaria vendría a ser tu área número 22, ¿sí? Que el área auditiva secundaria se va a encargar de lo que es el reconocimiento del sonido, ¿sí? Porque una cosa, chicos, es que la persona, que tu paciente, escuche poco o tengas que gritarle para que escuche, y ahí sí, dependiendo de los análisis, de la audiometría, etcétera, tú le recetas audífonos, ¿no? Y otra cosa es muy diferente a que la persona sí escuche, pero no entiende, ¿sí? Entonces ahí, por más que le des audífonos a la persona, no le va a ser de utilidad, le vas a hacer gastar plata por las puras, porque por más que escuche, no va a entender nada, ¿no? Entonces va a existir lo que se conoce como la agnosia auditiva, ¿sí? También la fonagnosia, ya no reconoce también los sonidos. Entonces, acuérdense, la auditiva primaria reconoce la intensidad, ¿sí? La frecuencia, los decibeles del sonido, y la secundaria te va a reconocer en sí el sonido, ¿sí? Te va a hacer entender. Ahora, de ahí, ¿qué más pueden acordarse? El área 37, ¿sí? El área 37 porque te han dicho que se va a encargar de lo que es el reconocimiento de las caras, del lenguaje de signos, de la comprensión de metáforas, ¿sí? Entonces, si se lesiona más que todo tu giro fusiforme, importante giro fusiforme, te va a dar prosopagnosia, o sea, no vas a poder reconocer nada de lo que te he mencionado acá. De ahí, tenemos al área visual primaria y secundaria. El área visual primaria se encarga de procesar las impresiones de color y la orientación y movimiento del estímulo, ¿sí? Y el área visual secundaria es psicovisual. Tienen que acordarse más que todo del área visual primaria, ¿no? Porque su daño te va a provocar una ceguera cortical o defectos o problemas en el campo visual. De ahí tienes el área 19, que es para la discriminación y reconocimiento, la visión tridimensional, que puedas diferenciar diferentes intensidades de luz, que asocias estímulos visuales a la memoria. O sea, tú escuchas música y piensas, no sé, en un celular, en una radio, etcétera, ¿no? Entonces, si se daña esta área 19, que te va a provocar agnosias visuales, ¿no? O sea, no vas a poder reconocer objetos, no vas a poder percibirlos, no vas a poder relacionarlos, no vas a poder diferenciar colores o no vas a poder necesariamente ver todo en 3D, ¿no? Ahora, en el lóbulo límbico, acuérdense de las áreas olfativas, ¿sí? Tu área 34, 28, 35 y 36. A ver, ¿dónde está? Tu área 34, tu área 28, tu área 35 y tu área 36. Acuérdense de eso. La 34 es la olfativa primaria, ¿sí? Se va a encargar de localizar de dónde está el origen de ese olor, ¿sí? La localización de la fuente del olor y la intensidad. Entonces, si se daña eso, o hueles poquito o no hueles nada. Y tus áreas olfativas secundarias, que es la 30, bueno, en este orden, la 28, la 35 y la 36, es tu área olfativa secundaria, ¿sí? Que se va a encargar de reconocer el olor, ¿sí? De reconocer. Entonces, si se daña, no va a poder reconocer el olor, va a causarte una agnosia olfativa. Listo, chicos, ¿hasta ahí alguna duda, algo que no haya quedado claro?